Acab, hijo de Onri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal. Estamos en el libro de Primero de Reyes, capítulo 16, del 29 en adelante. Sigo leyendo. Dice que primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Acera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel. Fue durante su reinado que Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abirán, y terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo al mensaje de parte del Señor acerca de que Jericó transmitió por Josué, hijo de Nun. Vamos a orar. Señor, gracias por ese día, gracias, Señor, por un día más que tú nos das de poder meditar en tu palabra, que tú, Señor, nos ayudes y permita, Señor, que podamos escudriñar tu palabra, Dios, y al leerla y verla podamos reconocer nuestro pecado, rendirnos ante ti para servirte mejor. En el nombre de Jesús, amén. Estos versículos de la Biblia muestran una época que no dista mucho de la que estamos viviendo en los días de hoy. Una época donde abiertamente se había declarado que Dios estaba muerto, prácticamente. Era una época donde Dios no existía, como si Dios no existiera, como que las cosas de Dios estaban dejadas a un lado. Todo era legalmente un culto abiertamente al diablo, literal. Recuerden que esta historia se está leyendo en épocas donde reinaban reyes en el tiempo de Israel, y en este pasaje específicamente vemos cómo llega al reinado un rey llamado Acab. Ese rey, que se dice en la Biblia que acabamos de leer, hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los reyes que habían pasado por él anteriormente. Y no obstante eso, que siguió la adoración de los ídolos como lo hizo Jeroboam, que fue el primer rey, dice que además de eso se casó con una mujer extranjera cuyo dios era Baal, y dedicaban sacrificios. Incluso ese dios Baal, los primeros hijos los sacrificaban, lo pasaban por fuego, mataban los hijos de la gente. Era un dios que representaba la fertilidad, era un dios que representaba la lluvia, era un dios que representaba el fuego. Ustedes han visto cómo las tribus de muchos en historia hemos visto cómo hacen como unos humos para que llueva. ¿Lo han visto eso, verdad? Hacen unos humos para que llueva, porque la lluvia representaba producción, representaba fertilidad, representaba prosperidad. Y ese era el dios de la lluvia, era el dios del fuego, Baal. Y es precisamente en ese tiempo que Dios envía a un profeta especial. Dios envía a un profeta que se llama Elías, que Elías significa Jehová es mi Dios. Y Elías llega en una época, o digamos la época más oscura del pueblo de Israel, una época bien difícil, una época donde no se adoraba a Dios prácticamente desde hace 59 años, donde se adoraba directamente a Baal. Acab constituyó un culto oficial al diablo, a Baal, abiertamente, y habían dejado de un lado al Dios de Israel. Y es por eso que leímos en el capítulo 16 cómo llega Acab al reino, y cómo Acab llega y dice que hizo cosas para provocar a Dios más que cualquiera de los reyes anteriores. Hoy en día se ha sacado de las escuelas la Biblia. Hoy en día que se casen gente del mismo sexo es normal. Hoy en día una tía sacrifica y mata a su hijo haciendo ritos satánicos.
Hoy en día una joven aparece muerta en una zona franca, violada, ultrajada y demás. Tiempos verdaderamente difíciles. Es por eso que Dios entonces envía a este profeta. Y lo primero que pasa con este profeta, vamos al capítulo 17. La vez pasada hablamos un poquito, vamos a hacer un breve resumen de quién era Elías y lo que Dios le permitió vivir para caer al pasaje que vamos a estar viendo en el día de hoy. Veíamos que Elías entonces se presenta en el capítulo 17, dice: ahora bien, Elías, quien era de Tisbe en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Querit, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido de ninguna parte del reino. Habíamos visto que Elías era de una tribu de Galaad, que era como quien dice un campito, que era una tribu nómada, que se vivía así de manera, de la casa se vivía, y por eso Elías se vestía de pelo de camello, por eso Elías era rústico, por eso Elías era así, porque los de su nación, los de Galaad, tenían esa forma, eran rudos, eran gente ruda, eran gente tosca, eran gente de poca palabra, eran gente que no eran muy elocuentes, eran campesinos. Y eso era Elías, de la parte de Tisbe. Y vemos a este profeta, no se dice quién es, y simplemente lo que vemos es que Dios le dice: ve a Querit, ve a Acab y dile esto, que no va a llover, así, así, así. Él va de Acab y le dice la profecía de parte de Dios: no va a llover. ¿Y usted sabe qué significa eso? Significa, es un atentado directo al Dios de Acab. Yo le decía que Acab había dejado a Dios de un lado y había asumido a Baal, y Baal era el Dios de la lluvia. Y que Elías diga: y no va a llover. ¿Qué significa eso? Significa que es una clara atentación, era un claro desafío a que el Dios de ellos era un Dios falso. Porque si ellos habían instituido la adoración a Baal, Baal era el Dios de la lluvia, vamos a ver, había que hacer un rito a Baal, y llovía. Y Elías dijo: y no va a llover hasta que yo diga. No va a llover. Y se fue. Y Dios le dice: tú vas a ir a una cueva, y en esa cueva, oigan bien, en esa cueva yo te voy a sustentar. Una cueva lejos de la civilización, una cueva lejos, Dios lo iba a sustentar allí. Y dice la Biblia que Dios le dijo: yo voy a enviar cuervos que te lleven pan y agua para alimentarte. Qué sabio es Dios. Ustedes saben que luego que Elías dice eso y se va a la cueva, el Dios alimentarlo por medio de los cuervos dice mucho de los sabios de Dios y de la sabiduría y de la omnisciencia de Dios. No hay una cosa que Elías lo estaban buscando: cielo, tierra y mar. Y Dios utilizó el medio de llevarle la comida a Elías por medio de cuervos. Cualquier gente que ve un cuervo con carne y con pan no va a pensar nada raro. Ah, no, eso son los cuervos, pero los cuervos no le dan lo de ellos a nadie. Esos cuervos seguro se lo van a comer ellos. Y era Dios alimentando a su profeta. Y pasaban por encima de los enemigos y ellos nunca pensaban que era para llevarle comida a Elías. Y eso hizo Dios. Muchas veces Dios nos provee, veíamos eso, de maneras que nosotros no nos imaginamos. ¿Usted sabe qué tiempo duró Elías en esa cueva? Un año, como mínimo, un año. Comiendo pan, carne y bebiendo de un arroyo que le traían los cuervos. Un año, no di que un día, 2 días, 3 días, un año. Y Dios lleva a este profeta aquí, y durante ese periodo que él está en esa cueva, Dios está moldeando el carácter de ese profeta. Es como quien dice que este profeta, Dios le estaba diciendo: tú vas a depender solamente de mí. Tú no vas a depender de nadie más. Tú no te vas a poder salir de la cueva, tú te vas a quedar allí. Tú vas a beber de un arroyo y tú vas a comer pan y carne de un cuervo. Otra cosa que vimos allí fue cómo Dios no le dio
un río para que él tuviera agua en abundancia. Fue un arroyo, y un arroyo es básicamente una venita donde comienza, donde desemboca obviamente está el río, pero es una pequeña cosita, un arroyito de agua que cruza por ahí. No era abundancia. Y muchas veces, eso nos habla a nosotros también, que Dios muchas veces nos pasa por un periodo de que no conseguimos abundancia, pero sí Dios nos provee, sí Dios nos da, sí Dios nos sustenta. No nos da para lujo, no nos da para un sinnúmero de cosas, pero sí Dios nos sustenta, sí Dios nos mantiene con pan y agua, nos va sustentando en ese periodo de tiempo. Y así hizo Dios con ese profeta. Y lo interesante de ver allí también es cómo el profeta obedece a Dios. Dios le dice, ve donde acá, él va. Dios le dice, ve a Querí, él va. Dios le dice, ve a tal sitio, él va. Elías no pone peros. Elías simplemente, Dios le dice, Elías obedece. ¿Y cuán difícil se nos hace a nosotros obedecer a Dios? ¿Cuán difícil se nos hace hacer las cosas que a Dios le agradan? Otra cosa importante, Dios le dijo en Querí, ve a Querí y allí yo te voy a sustentar. No es en otro lugar, no es en Samaria, no es en Jerusalén, no es en San Pedro, no es en México, no es en otro lado, es en Querí. Es allí que Dios quiere que nosotros estemos. Muchas veces Dios nos da y nos dice que nos quedemos en un lugar y nosotros queremos estar en otro lado, que nosotros, muy lejos del que Dios quiere que nosotros estemos. Luego de esto, lo interesante es ver allí cómo el arroyo, dice, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Recuerden que el profeta dice que no iba a llover. Qué traumático hubiese sido para nosotros ver cómo el arroyo se va secando. Señores, sin agua uno no puede vivir. No hay agua. Poco a poco el arroyo se iba secando. Poco a poco menos agua. 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 Hasta que se acabó. Dios quiso poner al profeta en esa situación para que él aprendiera a depender de él totalmente. Señores, eso es difícil para uno mismo, que hay muchas personas que están desesperados, se hubieran descontrolado, pero Dios mío, y yo me voy a morir aquí, pero Dios mío, y tú no me vas a dar agua, pero está secando el arroyo, ¿y qué yo voy a hacer? Ay, yo no tengo agua. Usted no ve a Elías con esa desesperación, usted ve a Elías tranquilo, porque Elías cree que Dios le dijo, yo te voy a sustentar allí. Elías cree lo que Dios le dijo. Él está confiado en Dios. Él no está desesperado, no está inquieto, usted lo ve a él tranquilo. Él no está inquieto. Y yo creo que el efecto para nosotros de ver el arroyo cada día con menos agua es duro. Uno le da mucha mente. Pero si nosotros muchísimas veces nos ponemos a pensar en los mismos hijos, ay, pero es mi hijo, y la universidad, y cómo yo la voy a pagar, tan cara la universidad, y nos queremos apresurar al futuro y nos preocupamos por cosas más adelante, que Dios tiene todo eso controlado. Todo eso Dios lo tiene controlado. Y uno se impacienta, y uno se irrita, y uno se descontrola. Dios pasó a este profeta para moldear su carácter. Quédate en la cueva y en la cueva yo te voy a mantener. Y así Dios hizo por un año aproximadamente. Luego de eso Dios le dice, ve a Sarepta. Dice el versículo 8. Luego el Señor le dijo a Elías, vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimenten. Volvemos a lo mismo. Sarepta, no le está hablando Dios de Jerusalén, ni de Samaria, ni de otro lado. En Sarepta. ¿A dónde él tenía que ir? Y allí yo tengo una viuda, que esa viuda te va a mantener a ti. Otra vez, y es de manera intencional que Dios lo está haciendo. No hay una cosa más difícil que moldear el carácter del ser humano. Usted no ha visto gente, ay, yo soy así. No, yo soy así.
Da brega cambiar esas actitudes de nosotros, da mucha brega. Y uno muchas veces sabe que uno tiene ese problema y uno lo quiere trabajar y es difícil. Porque es que usted creció así, pero se puede moldear, se puede cambiar, se puede trabajar, sí. Como decía aquella vez, dentro de la sociedad en aquel tiempo, la viuda era la persona más pobre de todas las clases sociales. La clase social más baja, de que uno lo tiene aquí de que clase alta, clase media, clase baja. La clase muy, muy, muy baja era la viuda, porque ya la viuda, en aquellos tiempos, el hombre era el que trabajaba. La viuda era que se quedaba en la casa, la mujer era que se quedaba en la casa. Entonces, una mujer viuda prácticamente era una pobreza total. Y Dios le dice, hay una viuda allí que yo te voy a sustentar por medio de esa viuda. Usted sabe más o menos a qué distancia estaba Querit de Sarepta. Eso estaba más o menos a 165 kilómetros más o menos. 165. Significa que eso es como ir de aquí a la capital, ir a la capital y volver a pie. De aquí a la capital y volver. Y nos faltan kilómetros, nos faltaría como llegar hasta Romana. Pero imagínense eso así más o menos. Ir de aquí a la capital a pie y bajar sin descansar, bajar de allá para acá. De corrido. Tomaría mucho tiempo también para hacerlo. Varios días, el duro caminando, caminando, caminando. Y dice que Elías se dirigió, y Elías no le puso pretexto. Señor, pero ¿y por qué tan lejos? ¿Pero y por qué? Él fue. Elías no se ve que dice nada, Elías va. Dice el versículo 10. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Uno dice, oye, este hombre ve a esta viuda y no la conoce bien y ya le está pidiendo comida y agua. Señores, son varios días caminando. Lo que más él tiene es hambre y sed. Y eso él hace. Pero si usted se fija, yo no sé si usted lo puede ver ahí, que alguna vez uno dice que no, son coincidencias, son diosidencias. Dios le dijo, cuando tú llegues a Sarepta, yo te voy a tener una viuda y esa viuda te va a mantener. Cuando él llega, lo primero que él ve, ¿qué es lo que él ve? Una viuda. ¿Coincidencia? Dios puso esa viuda precisamente en ese momento y en ese lugar para que ocasionara eso. A nosotros muchas veces nos suceden esas cosas. A veces uno dice, wow, mira qué coincidencia. Yo no tenía cuarto para la comida y tú llegaste justamente a la hora de yo, cosa que, coincidencia. Eso no es coincidencia, no es coincidencia, perdón. Se llama diosidencia, se llama providencia, providencia de Dios. Que Dios no conoce y Dios nos sustenta y está pendiente de nosotros. No son cosas que pasan desapercibidas a Dios. Son cosas que Dios tiene todo eso calculado. Y yo sé que si empezáramos a hablar de ese tema aquí, todos nosotros tenemos muchas historias que contar de cómo uno no se imaginaba, como uno no sabía cómo resolver ese problema, se resolvió como por arte de magia. Y dice que él le dice eso a esta mujer y dice, versículo 11, mientras ella iba a buscar el agua, la llamó y le dijo, también tráeme un bocado de pan. Cuando viene a ver le dijo, pero al agua échame un limón y después échamelo un chin de azúcar. Pero ella respondió, le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Qué duro. Tú sabes que él le dice, mira, tráeme esto. Y él le dice, mira, lo que yo te quisiera dar, pero lo que yo tengo no me da para darte. Yo no tengo. Lo único que yo tengo, este chinchín, es para hacer un poquito para mí, mi hijo. Y después ya nosotros nos vamos a morir. Posiblemente el niño tenía una edad que no podía ayudarla a trabajar, que no podía hacer labores para ayudarla a sustentar la casa. Era un niño pequeño. Era un niño pequeño, no sabemos la edad, pero era un niño que no podía trabajar porque fíjense cómo ni ella ni el niño podían trabajar.
Y ella dice, nos moriremos. Si eso no hubiese pasado a nosotros, ¿qué nosotros hubiésemos hecho? ¿Cómo hubiésemos reaccionado? Pero y Dios está loco. Pero ¿y cómo Dios me manda a esta casa a esta mujer? Que esta mujer no tiene ni en qué caerse muerta. Esta mujer no tiene dinero. ¿Y cómo yo voy a comer aquí? Y la palabra que significa cuando Dios le dice, cuando Él le dice que vaya a Sarepta, Dios le dice, habita allí. Eso es lo que significa. Cuando Él dice, versículo 9, vete a vivir. No es de paso, ¿no? No es de que yo crucé y me fui. Es a ir a vivir en la casa de esa viuda. A vivir allá. Como llegan los primos del campo, a vivir allá. Que se quedan ahí, vienen por una semana y se quedan 2 y 3 años. A vivir allá. Se quedó a vivir. O sea, a vivir con tiempo indefinido. Y esta mujer le dice, yo no tengo, de verdad, yo te quisiera ayudar, pero yo no tengo. Pero ustedes saben que ella le está diciendo esto. ¿A quién le está diciendo esto ella? Ella le está diciendo esto a un hombre que acaba de pasar un proceso. Yo me imagino a Elías seguro se rió. Mírame, si yo te cuento a ti, si yo te cuento cómo yo duré 1 año viviendo de cuervo y que me traían pan y me traían carne. Si yo te contara a ti, mija, eso no es problema. Y eso nos sucede a nosotros muchas veces cuando nosotros vemos pasar a algunos amigos o algunos allegados por una situación difícil, cosa que uno pasó. Cuando uno dice, no, mi hija, eso no es nada. Por ejemplo, uno lo ve por etapa. Cuando uno está en la escuela, uno está niño, uno dice, no, la prueba nacional, muchacho, la prueba nacional, eso sí es difícil. No, eso es difícil. Y te meten en ese cuco hasta que tú conoces a uno que la cogió, que dice, no, muchacho, eso es la prueba nacional. Ahí lo dicen todo, eso no es nada, muchacho. Tú no vas a tener problema con eso es lo más fácil que hay. Pero uno, cuando está en ese problema, uno se vuelve como loco. No, ¿y qué yo voy a hacer? ¿Y qué yo voy a que yo no sé qué voy a hacer? Porque son unos exámenes finales y me toca en tal colegio, yo no sé cómo yo me voy a desenvolver. La universidad es difícil. La universidad yo no sé cómo. No, mi hijo, eso no es nada. La universidad, yo pasé por ahí, eso no te preocupes por eso. Y muchas veces nosotros pasamos pruebas y Dios nos permite pasarlas para luego nosotros también alentar a otros que han pasado por esas mismas circunstancias. Hay gente que se le muere un familiar y pasan por un proceso de duelo. Lo que hemos pasado por eso, entendemos a esa gente y podemos hablar con esa persona y decirle, mira, no, tú puedes hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y muchas veces Dios permite eso también para que ayudemos a los demás. Dice el versículo 13, cuando ella le dijo que no tenía, oiga lo que le dijo Elías. Entonces Elías le dijo, no tengas miedo, sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir. Pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Es una prueba ahí. Es una prueba. Nada más que era para hacer una sola. Vamos a ponerle una arepa. Nada más que de harina, un chinchín para hacer una arepa. Oiga lo que él le dice. Tú vas a hacer primero, pero es para mí. Tú me la haces para mí y después con lo que quede, tú lo vas a hacer para ti. Bueno. Ustedes ven a un Elías que aprendió a confiar en Dios en la cueva de Chin a Chin y ahora está enseñando a otro a confiar en Dios. ¿Lo ven? Pero primero prepárame a mí y luego tú te preparas para ti y tu hijo. Y dice, así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella y su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Usted se pone a pensar el año que pasó. Económicamente uno pasa por muchos altibajos, por problemas económicos, por la abundancia, por escasez, a veces nos vemos sin trabajo, pero en todo ese periodo no nos faltó comida, Dios nos sustentó, Dios nos dio el sustento, Dios nos mantuvo,
Dios nos sustentó. Si usted se pone a pensar ahora y dice, wow, pero mira, es verdad, yo tanto que me volvía loco por el 2023 y ya el 2023 pasó y yo comí todos los días, yo me desayuné todos los días, yo cené todos los días, yo comía todos los días, yo hacía todos los días. Estamos hablando no como lo que usted quiere ni lo lujo que usted quiera. Estamos hablando de sustento. Porque eso Dios le dio a Elías. Dios le dio a Elías pan y carne y le dio a esta gente harina y aceite. No le dio de que camarones, no le dio langosta, no le dio harina y aceite. Por aproximadamente, ¿sabe qué tiempo? 2 años. No se le acabó la harina, no se le acabó el aceite. Muchas veces nosotros, Dios nos da la cosa, y usted sabe cuando Dios nos está dando la cosa, ay, yo estoy cansado de esto, ya, harina todos los días. Ay, no, yo quiero otra cosa. Es mentira, ¿verdad? Otra vez, yaniqueque, otra vez, don Plin. No, pero ya vamos a variarlo, no. Otra vez. Y nosotros no nos imaginamos que eso es lo que Dios nos ha provisto. Esa es la nosotros no estamos hablando de otra cosa, sino es de Dios. A quien estamos blasfemando, de quien estamos hablando, es de Dios, que nos está dando eso para que con eso podamos vivir y tengamos fuerza. Sigo avanzando, dice, tiempo después el hijo de la mujer se enfermó, cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías, ay, hombre de Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Si hay algo culturalmente que nosotros pensamos es que cuando nos está yendo mal es porque nosotros hicimos algo malo. ¿Qué fue lo que yo hice? Dios me está castigando, Dios me está haciendo algo. Y no necesariamente, no siempre debe de ser así. Sí pasa que es así, pero no siempre va a ser así. Puede ser que Dios nos esté probando. Como también puede ser consecuencia de nuestro pecado, también es verdad. Pero en este caso no era así. Elías no le dijo nada a la mujer. ¿Usted se fija? Elías no la contradice, Elías no pelea con ella, Elías no le dice nada. Esa mujer que se le muere su hijo, que está vuelta loca, Elías no discute con ella. Ni le dice, tú estás loco, Elías no le dice nada. Elías nada más le dice, dame el niño. Qué prudente es Elías. No hay una cosa más fiera que una mamá con su hijo. Elías no le dijo nada. Elías dijo, dame el niño, ven. Entonces tomó el copo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor, oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Elías no va y se para enfrente y grita, yo lo voy a sanar, que si yo qué, y le hace una bulla. Elías no hace bulla, Elías no hace nada. Elías simplemente va y ora, en secreto. Y ora a Dios. No como hay mucha gente por ahí que viven proclamando, yo lo voy a sanar, yo voy a hacer esto en esta hora. Elías va y se arrodilla. Señor, mire este niño, te lo presento, sánalo, mira su salud, permite que él pueda recobrar la vida, que él pueda sanarse. Esta mujer ha sido muy bondadosa conmigo, me ha ayudado mucho por todo este tiempo. Sánale su niño. Silencioso, él y Dios. Y dice que, entonces, el versículo 22, el Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Otra cosa, Elías tampoco, después que el niño, óigame bien, no hay registros
anteriormente a este de una persona que haya vuelto a la vida. Esta es la primera vez que sucede eso. Eso era algo inédito. Elías no hace una bulla, Elías no lo anda andando. Yo lo sané, mírenlo ahí. Ni graba video, ni lo sube a Instagram, ni lo sube a Facebook. Elías no hizo nada de eso. Ah, mira, él está vivo. Mira, él está vivo. Él está vivo. Eso fue lo que le dijo ya. Mira, él está vivo. Y hay algo aquí importante. Dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Guarden esa palabra que está ahí. Y eso ya va a la próxima etapa que vamos. Dios tenía a este hombre, el tiempo de la sequía, Dios le dijo, no va a llover por tal tiempo. Y Dios mandó a este hombre a un periodo de prueba, a un periodo de refinamiento. Porque Sarepta significa refinamiento. Eso significa Sarepta. Y Dios envió a este hombre para pulirlo, para lo que él iba a hacer con él luego. Pero miren cómo dice el texto, dice, ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Y ahora se abrió como otro mundo. Ya Elías estaba capacitado. Ya el tiempo que él duró en la cueva, ya el tiempo que él duró en Sarepta con la viuda, ya con esta palabra que esta mujer dijo, cumplió, ya él se graduó de profeta. Dios estuvo trabajando con Elías durante esos 3 años, puliéndolo, aprendiendo a depender de Dios, aprendiendo a confiar de Dios, aprendiendo a vivir la vida día en día dependiendo de Dios. Esta fue la tesis de Elías, revivir a un niño. Con esto ya él se graduó completamente de profeta. Ya esto fue la cereza del pastel, plan. Y ya Dios ahora, que tenía este hombre, que uno dice, pero de tanta gente que hay, ¿para qué lo manda por una cueva? ¿Para qué él la manda para una viuda? Todo eso es Dios trabajando en el corazón del profeta, trabajando en el corazón del profeta, trabajando y trabajando. Elías duró 3 años trabajando en su carácter. Dios duró 3 años y algo más, trabajando en el carácter de Elías. ¿Qué tiempo tiene Dios que durar para trabajar en nuestro corazón? Muchos de nosotros, Dios tiene años trabajando con nosotros, por mucho tiempo, trabajando con nosotros. Y nosotros no entendemos. Usted sabe que hasta que usted no aprenda lo que Dios le está enseñando, usted se va a quedar ahí. Tiene usted que entender cuál es el propósito de Dios, por lo cual Él lo tiene en ese proceso. Y usted sabe que nos llegan pruebas de todos los colores, pero para trabajar lo mismo, y nos quemamos, y nos quemamos, y nos quemamos, y nos quemamos, y nos quemamos. Vamos a seguir en eso hasta que no aprendamos. Elías lo entendió, y Elías, óigame bien, eso fue Elías, que no vemos aquí que Elías refunfuña, ni Elías no es como nosotros. Tú estás loco, ese trabajo, mira ese trabajo, yo estoy loco por ese trabajo ya me tienen cansado, ese trabajo. Pero ese fue el trabajo que tú estabas orando cuando tú no tenías y Dios te lo dio. Ahora tú te estás quejando del trabajo que Dios te dio. Ahora tú te estás quejando, cuando tú no tienes trabajo, tú quieres trabajar donde quieras, ahora te estás quejando. Así somos nosotros. Elías, Dios le dijo, vaya allí, Elías va. Vaya allá, Elías va. Vaya allí, Elías no protesta. Elías no es malcriado. Elías dice, lo que Dios dice, eso yo voy a hacer. Luego de eso, llega el capítulo 18. Dice, más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías, preséntate ante el rey Acab y dile, pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor,
Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y le dio comida y agua. Acá le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de nuestros caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acá se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías le reconoció enseguida y se postró ante el suelo, ante él. Luego que vemos este periodo, nosotros no estamos viendo la otra cara de la historia. 3 años sin llover. Aquí duramos un par de meses y nos estamos volviendo locos. 3 años sin llover. No hay nada de agua por ningún lado. Hay gente aquí que se bañan con mucha agua. Ahí había que bañarse con un jarrito de agua. Pues no hay agua. O ir al mar a bañarse. No hay agua, no hay nada, no hay nada. Eso era, mira, cuidado con el agua. Cuidado. El agua había que administrarla así. Y como no hay agua, pues no se le puede echar agua a los víveres, no se le puede echar agua a los vegetales, los animales se van a morir de sed, y de eso que uno se alimenta, va a haber hambre. Los mangos que se daban en mayo, ya no se dan los mangos porque no hay agua para echarle a la mate mango. Los plátanos grandes, ya no hay plátanos varoneros. Aparecen unos plátanos chiquiticos, una rabiza de plátano, y caro. Ya no hay carne de res así. La carne de res que aparece es bien cara. El chivo que aparece, ya usted sabe, todo caro, muy, muy caro. Estaban la gente, como uno dice, comiéndose uno con otro. Y Elías, Dios le dice: ve y vean de acá y dile que va a llover. Y Elías se encuentra con un siervo de Dios, porque Dios tiene pueblo en cualquier lugar. Dios siempre tiene un pueblo escogido que le sirve a él. Y este hombre Abdías estaba con Acab, y este hombre logró esconder a 100 gente, uno en una cueva y otro en otra cueva, y lo sustentaba. Mientras Dios estaba dándole pan y carne y agua a Elías por medio de cuervos, Dios le estaba dando a Abdías para que sustentara a 100 gente más. 100 gente más de la parte de Dios, porque no solo era que se adoraba a Baal abiertamente, no solo era eso, era también que el que adoraba a Dios lo mataban, porque era obligado que había que servir al diablo, a Baal era obligado, y tú no podías servir a Dios porque te mataban. Profeta de Dios, tú le sirves a Dios, mátenlo. Era así. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile tú a mi amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Él dice: pero ¿y tú estás loco? Yo decirle acá que yo te vi a ti. No. Tú mínimo vas conmigo o tú me aseguras que tú vas a estar ahí, porque le sigue diciendo después: ¿y si Dios te lleva a otro lado? Y cuando acaba, tú no estás ahí. Lo primero que me va a decir acá: ¿y por qué tú no lo mataste? Él me va a matar a mí. ¿Tú no sabías que él hacía jurar a la gente que tú no estabas en ese lugar? Elías era el más buscado por cielo, tierra y mar. Y Elías estaba más cerca de lo que ellos imaginaban. Dios llevó a Elías donde vivía la viuda. ¿Y usted dónde vivía la viuda? La viuda vivía en Sarepta, que de ahí era la mujer del rey. Y Dios tenía a Elías viviendo en Sarepta, en Sidón, de donde era Jezabel, la mujer de Acab. Dios tenía todo eso en control. A Dios no se le escapó nada. Y así nos sucede muchas veces a nosotros. Dios nos sustenta y nos pone en lugares y hace cosas que no hay explicación. Solo Dios las tiene. Humanamente no podemos explicarnos muchas cosas que nos suceden, pero en Dios sí tienen sentido. Voy a leer más adelante para ir avanzando.
el versículo 15. Pero Elías le dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías, así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó: así que realmente eres tú, el alborotador de Israel, abusador. Eso se lo puse yo. Tú eres el abusador que nos tiene pasando hambre a nosotros. Verdugo, abusador. Y usted sabe que el problema de acá. Acá no terminaba de entender de que Dios estaba trabajando en él, que Dios quería que le sirvieran a él. Acab no estaba en Dios. Acab, en vez de preocuparse por su relación con Dios, Acab estaba preocupado, como leímos al principio del capítulo 18, por encontrar hierba para darle a los animales y que no se mueran 2 o 3 animales. Él no estaba en nada de eso. Así hay muchas personas. Saben lo inminente, saben que Dios existe, saben que Dios es real, pero andan su vida normal, de espaldas a Dios, completamente. Completamente. No están pendientes de la cosa de Dios. Para ir a la iglesia es un lío. No, estoy viviendo mi vida. No lo dicen, pero es así. Elías le dijo: yo no soy el que alborotó a Israel. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. Y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Y Elías se paró enfrente de ellos y dijo: ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Síganlo a él. Elías le hace una pregunta a la gente: ¿hasta cuándo ustedes se van a mantener entre le sirvo a Dios o le sirvo a Baal? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y esa pregunta la hacemos hoy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a decir que nosotros creemos en Dios? ¿Hasta cuándo vamos a decir que somos cristianos, pero estamos en las 2 aguas? Podemos ir un domingo a la iglesia y decimos que creemos en Dios, pero por atrás hacemos muchísimas cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a vivir con esa doble vida? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a decir que sí lo somos cuando en realidad no somos nada? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta, Elías dio ese mensaje al pueblo, y el pueblo, ¿sabe qué hizo el pueblo? Se quedó en silencio. El pueblo no dijo nada. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. La gente no dijo nada. ¿Usted sabe qué significa eso? Significa lo que Elías le quiso decir, la palabra que él dice, que titubeando es una gente como que anda en muleta, o cuando una gente está como borracha, que no se queda estable en ningún lado. Está aquí, después se mueve para acá. No se puede quedar así, tranquilo. Se mantiene así. Eso significa esa palabra. Y lo que él quiere decir es: ¿están con Dios? No están con Dios. ¿Están con Dios? Están con el diablo. ¿Están con Dios? No están con Dios. Dice que es cristiano, pero en verdad no es cristiano nada. Está aquí, pero está allí. Y se mantiene así. Brinca y brinca y brinca y brinca. Brinca y brinca y brinca y brinca. Tú puedes venir el domingo aquí, pero tu corazón está lejos de Dios, de tener una relación con Dios. Es que no se trata de decir que tú eres cristiano y andar con una Biblia debajo del hombro. Es vivir para Dios. Son 2 cosas distintas. Es tener una relación con Dios. No es venir los domingos, no es ponerse la Biblia abajo, es vivir una relación con Dios.
tener una relación con Dios. Y si hay otro tema ahí que está implícito, y es un tema que es bien largo, Israel tenía ídolos. Y yo le pregunto a usted, ¿tú tienes ídolos? No responda rápido, piénselo. Los ídolos del corazón son muchos. Son muchos. Y vamos a definirlo. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Vamos a definirlo así simple. Un ídolo es todo aquello que tú amas mucho, que tú le dedicas mucho tiempo. Un ídolo es con lo que tú no puedes vivir. Pero no, pues yo no puedo vivir sin eso. Es que yo lo que quiero es eso. Por lo que tú te levantas toda la mañana, por lo que tú no faltas al trabajo, por lo que puede haber huelga o puede haber lo que sea y tú vas a tu trabajo. Si eres así, es posible que tu ídolo sea el dinero. Se hace muy fácil faltar a la iglesia. No, pues yo no puedo ir a la iglesia. Pero si el trabajo, puede haber huelga, puede estar lloviendo, puede estar lo que sea, y tú no dejas de ir. Pero si te invitan a la iglesia, no, se fue la luz, no va a la iglesia. Hay huelga, no, yo no, está lloviendo, está jarineando, no, está lloviendo, no voy para la iglesia. Pero ¿y si es para el trabajo? Tú no faltas. Tú vas bajo tormenta y tú no faltas al trabajo. Y tú dices amar a Dios. Amar a Dios. Pongámoslo fácil. Un muchacho se enamora de una muchacha en Barrio Blanco. Él va a Barrio Blanco toda la noche y le dan las 12 de la noche y la 1 y él está en Barrio Blanco normal porque él ama a esa muchacha. La muchacha vive al lado del punto, él va al lado del punto, él la ama, él va ahí. No, que se le están tirando huelga hoy, la muchacha le dice por WhatsApp, no venga hoy, que están estos tigres, ya tú sabes, está la policía aquí. Él se aparece, él la ama. ¿Amamos a Dios así? Amamos a Dios con ese mismo amor. Nos entregamos a Dios con esa misma devoción. Con Dios. Y Dios dice, el primer mandamiento, ¿cómo que dice? El más importante, el mandamiento más importante, ¿cuál es? Con toda tu mente y con toda tu fuerza. Tú amarás a Dios por sobre todas las cosas. Mujer, hijo, casa, trabajo. Debemos amar a Dios por encima de todo. Y Dios es bien celoso. Dios es bien celoso. Amamos realmente a Dios. Amamos a Dios. Si decimos amar a Dios, tenemos que tener ese amor similar como el que yo le acabé de decir. Elías le dijo, ¿hasta cuándo ustedes se van a mantener en esa doble vida? Y la gente se quedó callada. La gente no supo ni qué decirle. Para la cosa de Dios, buscamos mil excusas. Mil excusas buscamos. Pero para la cosa que nos dejan beneficio, para la otra cosa, no buscamos excusas. Un ídolo puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, puede ser tu trabajo. Puede ser cualquier cosa que tome el lugar de Dios y con lo que tú vives pendiente 24 horas en tu mente con eso. Eso es tu Dios. Dios es el que debe reinar en nuestro pensamiento, en nuestra mente, en nuestra alma, todo el tiempo, querer orar, querer estar con Dios, querer leer la Biblia, que eso es lo que debe de moldear nuestro corazón, 24 horas, 7 días de la semana. Si hay algo que reemplaza eso en nuestra mente, ese es tu ídolo. Ese es tu Dios. ¿Qué es eso? De lo que tú no puedes vivir, con lo que tú vives pensando todos los días, a lo que tú le dedicas mucho tiempo. Puede ser la pelota, puede ser que tú quieres ser pelotero, puede ser que tú quieres ser basquetbolista, puede ser que tú quieres ser cualquier cosa. Ese puede ser tu Dios. Puede ser que tú quieres ser doctor, puede ser que tú quieres ser ingeniero, puede ser tu profesión, puede ser cualquier cosa. No hay nada que nosotros hagamos en esta vida que reemplace a Dios.
Dios debe ser nuestro centro de todo. El pueblo se quedó callado. Recuerdo hace un tiempo que leí una historia de un niño que venía el circo. Y cuando venía el circo, el niño le pidió a su papá: mira, viene el circo tal día para que yo quería el circo, tío. Cuando viene el circo, el niño está ansioso. El papá da el dinero de al circo. Cuando el niño va, el circo, usted sabe que comienza, tiene una presentación que salía el elefante, el payaso, los trapecistas, todo el mundo, y se paraban ahí para dar inicio, como el opening, a la actividad. El niño vio el opening, le gustó, le entregó el dinero al payaso y por ahí se fue. El niño pensó ya que el show había pasado. Así muchas veces somos nosotros. Venimos a la iglesia los domingos, estamos en la iglesia así, pero no nos comprometemos en fondo con Dios. Decimos que estamos con Dios, pero es mentira. Es una pantalla. Nada más vimos el principio, pero no nos hemos metido de lleno con Dios. ¿Usted sabe los shows que faltaban en ese circo? Los payasos, los elefantes, y el niño se fue. Porque él pensó que el show era el inicio. Y así somos nosotros. Venimos a la iglesia los domingos nada más. Estamos con Dios, pero estamos ahí. Así somos muchos de nosotros. Dice, vamos a seguir, que ya el tiempo va avanzando. Dice que entonces Elías le dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, para que luego le corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Elías lanzó un reto. Elías dijo: esto es fácil. Vamos a poner un altar, vamos a tener 2 toros y vamos a hacer 2 sacrificios. Ustedes son 450, comiencen ustedes adelante. Ustedes van a preparar todo para hacer un sacrificio al altar, pero no le van a poner fuego. El fuego lo tiene que proveer el Dios de cada uno. Y el pueblo dijo amén. Baal, además de ser el dios de la lluvia, además de ser del dios de la fertilidad, era el dios del sol también, el dios del fuego. Era fácil entonces que Baal mandara fuego para consumir el sacrificio. Era fácil. Pero si Baal en 3 años ya estaba perdiendo la batalla, 3 años, y el dios de la lluvia no había hecho llover en un instante. 3 años. Y no había hecho llover. Ya estaba perdiendo la batalla. Elías le da otra oportunidad, le dice: vamos a preparar 2 sacrificios, ustedes 1 y yo 1. Pero aquí nadie va a prender fuego. El Dios de cada uno lo va a prender en fuego. Y el pueblo dijo amén. Y comenzaron ellos adelante. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte. Se mofaba. Sin duda que es un Dios. Tal vez, o sea, sin duda es un Dios. Tal vez está soñando, despierto, o quizá está haciendo sus necesidades. Quizá va alta en el baño y no le escucha a ustedes. Elías se estaba burlando de ellos. Seguramente se fue de viaje, se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaban más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, eso es a las 3 de la tarde. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Nada. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, gritándole a Baal: Baal, Baal, dando vueltas en un círculo como ustedes ven. Nada. Y no pasó nada. Yo le voy a hacer una pregunta. Usted sabe que
Algo interesante aquí, que lo había visto mientras lo estudiaba. Esta gente duraron 6 horas, corrida, adorando a Baal. Y nosotros no podemos durar 2 horas en la iglesia, que ya no estamos durmiendo, que ya están predicando largo, que usted no puede durar ni 10 minutos, que esta gente, este culto se ha durado hoy, que este culto sí está largo, que este culto que si yo qué, y que no dormimos. 2 horas es que estamos aquí en la iglesia, de día a 12, y mucha gente le da brega a eso. 2 horas, 2 horas nos da brega, y decimos amar a Dios. 2 horas. Esta gente duró 6 horas gritándole a Baal sin parar, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, calcúlelo. Y nosotros aquí venimos a la iglesia de día a 12, y hay gente que no viene, hay gente que se queda en su casa, hay gente que se duerme aquí, hay gente que se duerme en la predicación, hay gente que nada más canta por la predicación, no le presta atención, hay gente que se aburre. 2 horas y no podemos aguantar delante de Dios. Hay gente que no viene a la oración porque el tiempo no le da. Hay gente que no va al evangelismo. Hay gente. Y entre esa gente dicen amar a Dios. Elías llamó a la gente y le dijo, vengan aquí, acérquense. Aquí no hay truco, vengan más para acá. Péguense más, vengan. Para que ustedes vean lo que va a pasar. Para que ustedes vean. Acérquense. Y ustedes van a ver lo que va a suceder. Todos se juntaron alrededor de Elías mientras él reparaba el altar del Señor. Mira cómo estaba el altar de Dios. Derribado. ¿Cuántos de nosotros tenemos el altar de Dios encendido? Hacemos los devocionales en nuestra casa, leemos la Biblia en la casa. Puede ser que nuestro altar también esté así, con polvo. Hay gente que la Biblia desempolvan cuando vienen para la iglesia. En la casa coge polvo la Biblia. Nadie la lee en su casa. Nada más la desempolvan cuando vienen los domingos. En la casa no lo usamos. Elías reparó el altar, que estaba viejo, que nadie lo usaba. Dice que cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego le dijo, llenen 4 jarras de agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo, háganlo de nuevo. Cuando terminaron, le dijo, háganlo por tercera vez, echen más agua y echen más agua. Y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. La zanja que habían hecho se llenó de agua. A la hora que solía salir el sol, que se solía hacer el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró al Señor. Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Este Elías que está aquí es muy diferente al Elías que leímos al principio. Elías tuvo que ir a una cueva, Elías tuvo que ir a la viuda de Sarepta, Elías tuvo que pasar todo ese proceso para Elías tener esa confianza en Dios que se ve aquí. Ese otro Elías que está aquí, un Elías dispuesto a morir por Dios, un Elías que confiaba en Dios y que si Dios le decía algo era así. Señores, ese hombre duró 3 años dependiendo de Dios directamente. Ese hombre sabe quién es Dios. Él tiene su corazón confiado en Dios. Él depende de Dios. Y lo contrario a confiar en Dios es la idolatría. Porque la idolatría es confiar en otra cosa que no es Dios. Eso es la idolatría. Dice que Elías oró a Dios y miren la forma tan sencilla que oró Elías. Elías tampoco duró de que mucho orando. Elías dijo y les recordó a ese Dios, a ese pueblo de Israel que había dicho que Dios estaba muerto porque no servían a Dios, estaban entre sí y entre no. El Dios de Isaac,
el Dios de Jacob, el Dios de nuestro antepasado, ese es el Dios de nosotros. Te ruego, Señor, que tú hagas que caiga fuego y que tú consumas el sacrificio. Elías apeló a ese Dios de antaño. Y dice que al instante el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua. Fue un fuego así. Secó todo. Bajó del cielo así. Cuando la gente vio eso, cayeron su rostro en tierra y exclamaron: el Señor es Dios. Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces lo agarraron todos y Elías los llevó al valle de Sison y allí los mató. Por la ley, lo que adoraban otros dioses, la ley decía que había que sacrificarlo, que había que matarlo. Solamente había un Dios en Israel, se llamaba Yahvé, se llamaba Jehová. Por muchos años las cosas de Dios habían estado descuidadas. Ustedes ven como el altar estaba abandonado. La gente estaba de que sí con Dios, pero mentira. Estaban entre dos aguas. Elías hizo algo y se atrevió a hacer algo siendo guiado por Dios. Pero para Elías llegar ahí, Elías tuvo que pasar un proceso de varios años para entender el propósito de Dios en su vida. Si hay alguien que no conoce de Dios aquí, que ha escuchado del Evangelio, que ha escuchado acerca de la cosa de Dios, pero entiende, no, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios, no es suficiente con eso. Dios quiere tener una relación personal contigo. Y cuando alguien tiene una relación personal con Él, los demás lo ven, se nota, es evidente. No hay forma de ocultarlo. Porque es como le digo, el amor de ese muchacho por esa muchacha en Barrio Blanco. Él se le sale la baba cada vez que esa muchacha. Él ama a esa muchacha. Él nada más piensa en esa muchacha. Él nada más habla de esa muchacha. Él nada más habla de eso, no sabe de otra cosa. Así es una persona que ama a Dios. Solamente habla de Dios. Solamente está pendiente de estar en la cosa de Dios. Solamente vive pensando en Dios. Dios quiere tener una relación contigo personal. No es religión, no es dogma, no es nada. Es que Dios nos hizo para su gloria. Y a nosotros, hasta que no entendamos que nuestro propósito en esta vida es glorificarle a Él, siempre vas a tener la misma necesidad de Dios. Lo quieras llenar con dinero, lo quieres llenar con cualquier cosa, no vas a lograr llenarlo con nada. Porque ese vacío tiene una forma y esa forma es la forma de Dios. Es la forma de Cristo. No hay otra cosa que pueda llenar ese espacio. Entrega tu vida a Dios, entrégate a Él, restaura el altar y vive para Dios. Quiera Dios que podamos entender acerca del Dios de este profeta, del Dios de Elías, que podamos entender de que es un Dios celoso, de que es un Dios que no entiende que adoremos a otra persona, sino solo a Él. Que podamos servir a Dios, que podamos tener un encuentro con Dios, que podamos vivir para Dios y que cuando digamos yo amo a Dios sea porque verdaderamente le amamos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra. Permite, Señor, de que podamos escuchar tu voz y no endurecer nuestros corazones, que tu nombre sea glorificado, que podamos siempre entender de que nuestro primer amor, nuestro más grande amor, nuestro todo, nuestro pensamiento deben estar dedicados a ti. Si hay alguien que no te conoce a ti, aquí en el día de hoy, que pueda conocerte y amarte, así como nosotros también, tú nos has dado la oportunidad de servirte y amarte también. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. La iglesia de Dios dice:
Ya ustedes saben por qué se le puso Elías al niño, ¿verdad? ¿Eh? Ya saben por qué le puso a su niño el nombre de Elías. Definitivamente este es un personaje del cual podemos aprender mucho y damos gracias al Señor por este mensaje que ha sido traído para la iglesia del Señor. Es tiempo de depender y de confiar en Él. Hermanos, para finalizar este tiempo de servicio como iglesia, tenemos la presentación de un niño en el día de hoy y qué bueno, tenemos parte de nuestra familia aquí con nosotros. Les vamos a pedir por favor que pasen por aquí, vamos a tener un tiempo muy especial. Ya ustedes conocen a Altagracia, María, Marta, Tuti, la familia, estamos por aquí. Entonces, la madre no pudo estar, Scarlett, pero están las abuelas y la bisabuela. Eso es un privilegio bastante grande, ¿eh? Entonces, vamos a hacer lo que dice las escrituras. Vamos a leer primero aquí lo que dice Marcos 10, 14 y 16. Viéndolos, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y tomándolos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. La foto de recuerdo. Entonces, realmente, hermanos, usted y yo sabemos que cada persona, en la medida que crece y tiene la oportunidad, debe de tomar su decisión por Cristo. Pero nada mejor que poner los niños en las manos del Señor. Realmente, cada vez que un niño nace, viene al mundo, son tantos retos para el niño, para la madre, para los abuelos, para todo. Es todo un revuelo que produce venir una criatura a este mundo. Y lamentablemente hemos visto casos de padres y madres que dedican sus hijos a hechicerías y a cosas que supuestamente le van a resguardar, pero realmente nada mejor que tener a Cristo. Nada mejor que tener la protección de Dios en su vida. Y nosotros como iglesia oramos por estas criaturas para que el Señor soberanamente obre en sus vidas y le dé la oportunidad a Sebastián Alexander Frías Villegas de venir al Señor en su tiempo. Entonces, se entrega este certificado al niño Sebastián, quien ha sido presentado ahora públicamente al Señor en oración por la Iglesia Bíblica Cristiana Ebenezer. Hermanos, nos ponemos de pie y vamos a pedirle a nuestro hermano Geraldo, que estuvo predicando, que también lleve esta oración en el día de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, gracias Señor por este día. Gracias Señor porque una vez más nos das de tu gracia, nos das de tu misericordia. Y por eso te pedimos en el día de hoy, te pedimos por Sebastián, por su familia Señor, que tú le des salud, que tú le permita que lo puedan criar en ti, en el temor tuyo Señor. Y de que también Señor ellos puedan encontrarse el temor si no te conocen a ti, que puedan conocerte también y que puedan criar a este niño en el temor tuyo siempre y supliéndole la cosa que él necesita. Gracias porque han tenido la oportunidad de traer a este niño hasta aquí. Que no sea la primera vez, Señor, sino que también en próximas oportunidades la podamos ver como acostumbran, Señor, verla, Señor. Y que podamos siempre disfrutar con ellos y compartir con ellos sirviéndote a ti. Dale sabiduría para este niño que se necesita en estos tiempos y permite que tanto la madre y el padre también puedan educarlo en sabiduría y el temor tuyo. Gracias Dios por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia de Dios dice...